Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Familia, feliz y bendecido domingo 10 de octubre. Feliz y bendecido día del Señor. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 10, versículo 17 al 30 del evangelista San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: os aseguro que quien deja casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí, por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, quiero compartir con humildad dos enseñanzas de este hermoso evangelio que nos trae hoy el Señor a nosotros para que meditemos. Primero, tres aclaraciones. Primero, una aclaración exegética. Se acerca a Jesús un joven y le dice: maestro bueno. Y Jesús le pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Solo bueno es Dios. Cuando nosotros analizamos esta pregunta que Jesús hace, o sea, en nuestro lenguaje, cuando Jesús se pregunta ¿por qué me llamas bueno? O mejor, cuando Jesús le pregunta a este joven ¿por qué me llamas bueno? Para nosotros significa que Jesús está diciendo que Él no es bueno, que solo bueno es Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro lenguaje, cuando nosotros nos preguntamos ¿por qué?, siempre esa pregunta tiene una connotación negativa. Siempre esa pregunta ¿por qué? Significa como una negación. Ejemplo: ¿por qué se tomó esa gaseosa? Le preguntamos a alguien así. Significa: no debería haberse tomado esa gaseosa. Pero aquí viene la aclaración. Esa pregunta ¿por qué? En la época de Jesús, en el lenguaje de la época de Jesús, no es una negación, no tiene una connotación negativa. Entonces, no traslademos nuestra manera de hablar a la época de Jesús, no traslademos nuestra manera de hablar para interpretar las lenguas antiguas. Cuando Jesús dice ¿por qué me llamas bueno?, no significa que el texto está diciendo que Jesús no es bueno, no significa que el texto esté diciendo que, o mejor dicho, que el texto esté negando la divinidad de Jesús. Por eso, no traslademos nuestra manera de hablar
al lenguaje de Jesús, a la época de Jesús. Segundo, una aclaración doctrinal. La primera recomendación que hace Jesús en el Evangelio es cumplir los mandamientos. Es decir, la primera referencia de bondad y verdad que Jesús hace está en los mandamientos. ¿Qué significa esto? Que los mandamientos no son algo que está pasado de moda, los mandamientos no son algo que está pasando de moda, los mandamientos no son algo que va a pasar de moda, los mandamientos tienen un valor infinito, los mandamientos tienen un valor que permanece, los mandamientos tienen un valor eterno, jamás pasarán de moda. Los mandamientos siempre van a estar ahí para que nosotros los vivamos, los cumplamos y sobre todo los llevamos a la vida y a la práctica, jamás pasarán de moda. Tercero, una aclaración espiritual. Los mandamientos son muy importantes, pero Dios quiere que no solamente seamos cumplidores de los mandamientos, sino que también seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano no es solo el que está atento al cumplimiento de los mandatos, sino el que está atento a lo que el Espíritu Santo también le va sugiriendo. Es decir, el verdadero cristiano es el que está atento a la acción y es dócil a la acción del Espíritu Santo. Segunda enseñanza de este Evangelio. El Evangelio nos invita también a preguntarnos cuáles son nuestras prioridades, qué es lo que verdaderamente es valioso para nosotros. Las prioridades son aquellas valoraciones que le damos a las cosas. Por ejemplo, cuando un avión entra en emergencia y tiene que hacer un descenso en el agua, los pasajeros saben que tienen que salir rápido porque el avión pronto se hundirá y puede que un pasajero de esos lleve una cámara de alto valor, una cámara de alta gama, lleve un computador portátil de alto valor, de alta gama, pero ese no es el momento para salvar esa cámara, ese no es el momento para salvar ese computador portátil. ¿Cuál es la prioridad ahí? ¿Qué es lo que verdaderamente es valioso ahí? El Evangelio nos dice que Jesús le dice a este joven que la verdadera prioridad está en el cielo, que lo verdaderamente valioso está en el cielo, que lo que verdaderamente es grande está en el cielo y que se logra con su seguimiento, es decir, con el seguimiento de Jesús. ¿Qué significa esto? El Evangelio nos está mostrando mejor. Jesús se nos muestra aquí en el Evangelio como el gran tesoro. Jesús se nos muestra aquí en el Evangelio como el tesoro que reemplaza a los demás tesoros de este mundo. Jesús se nos muestra, se nos ofrece aquí en este Evangelio como el gran tesoro que no tiene competencia. Aquí el Evangelio nos está diciendo que en el gran tesoro de la amistad con Jesús está la verdadera credibilidad del Evangelio, la verdadera credibilidad de la palabra. Entonces, querida familia, pidámosle al Señor tres cosas. Primero, que nos ayude a corregir nuestras prioridades. Segundo, que nos ayude a ajustar qué es lo que tiene que ir primero en nuestra vida, qué es lo que verdaderamente tiene que ir adelante en nuestra vida, qué es lo que verdaderamente tiene que ir en el lugar más importante de nuestra vida. Y tercero, que nos ayude a descubrir a Jesús como el tesoro más grande que ha podido llegar a nuestro corazón, como el tesoro más grande que tiene y que puede tener nuestra vida. Familia, feliz y bendecido domingo, día del Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao, un abrazo grande y una feliz semana para todos.